nombre es Gabriela. Estudian en el Centro Educativo Pablo Freire. Y hoy voy a hablar sobre la tabla periódica. La tabla periódica, los elementos químicos conocidos se agrupan formando la tabla periódica. Se trata de una tabla en la que aparecen los elementos distribuidos en filas o periodos y columnas o grupos. La forma irregular de la tabla periódica se debe a los elementos se distribuyen de forma que aquellos cuyas propiedades químicas son similares están en el mismo grupo. De esta manera, la situación de un elemento en la tabla nos permite predecir su comportamiento según el grupo al que pertenezca. Los elementos metálicos se encuentran situados a la izquierda y en la parte inferior de la tabla. Los no metales se sitúan en la parte inferior de la derecha. Los elementos colocados entre ambas zonas muestran un comportamiento intermedio. En el extremo derecho de la tabla están situados los gases nobles, así llamados porque no se combinan entre sí. Ni con otros elementos. Estos 6 elementos no poseen, por lo tanto, estados de oxidación. Los lantánidos y los actínidos se colocan fuera de la tabla por comodidad de manejo. Su situación real es entre el lantano y el afrino, y entre el actino y el rutherfordio. Respectivamente, se trata de elementos radiactivos e inestables en la gran mayoría de casos y de escasa presencia en los compuestos químicos habituales. Los elementos metálicos son de acá hasta acá. Hasta aquí. Oye, hasta acá. También son estos de acá. Y los elementos no metales son estos de acá. De acá, acá, y así. Y mejor dicho, son todos estos. Los que muestran un comportamiento intermedio son estos de acá. Un dato curioso de los lantánidos y actínidos. Los elementos radiactivos son elementos radiactivos e inestables y de escasa presencia. Ahora voy a hablar sobre los elementos no metales.
Se denominan no metales a los elementos químicos opuestos a los metales, pues sus características son totalmente diferentes. Los no metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. Los elementos de este bloque no son metales, excepto los metaloides B, Si, Ge, As, Sb, Te. Todos los gases nobles He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn y algunos metales Al, Ga y Nti, Sn, Pb. Características: tienden a formar aniones u oxioaniones en solución acuosa y forma óxidos ácidos con metales, ganando electrones o enlaces covalentes con otros no metales, compartiendo electrones. También están los semimetales. Junto a los semimetales, también conocidos como metaloides, se comprenden una de las tres categorías de elementos químicos, siguiendo una clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre forma, pueden cambiar fácilmente. No hay una forma equívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores ante los conductores. Los no metales son opacos y de varios colores. Dentro de la tabla periódica, los metaloides se encuentran en línea diagonal desde el boro al astato. Los elementos que se encuentran encima de la derecha son no metales y los que encuentran debajo a la izquierda son metales. También existen los el halógeno. Características: los halógenos muestran tendencias en su energía de enlace de arriba a abajo en la tabla periódica, con fluoruro mostrando una desviación mínima. Muestran tener una energía de enlace fuerte con otros átomos, pero interacciones débiles con la molécula atómica de F, lo cual significa que a medida en que se desciende en la tabla periódica, la radiactividad del elemento disminuye por el aumento del tamaño del átomo. También están los gases nobles. Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Por ejemplo, bajo condiciones normales, son gases monoatómicos inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúa en el grupo 18. Metales. Caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos, cationes en disolución. La ciencia de materiales define un metal como material en el que
en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Enlace metálico. Esto se le da a la capacidad de conducir fácilmente el calor y electricidad, tal como el cobre, y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. Alcalino. Los metales alcalinos, del árabe alcali, son los 6 elementos situados en el grupo 1A de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, que es un gas. También están el alcalino-terreo. Los metales alcalino-terreos son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2A de la tabla periódica y son los siguientes: Be, magnesio, Mg, calcio, Ca, estroncio, Sr, bario, Ba, bario y radio, Ra. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de media vida corta. Características: son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores de electricidad, menos reactivos que los alcalinos. También existen los lantánidos. Son un grupo de elementos que forman parte del periodo 6 de la tabla periódica. Estos elementos, llamados tierras raras, debido a que se encuentran en forma de óxidos y también junto a los actínidos forman los elementos de transición interna. El radio de los lantánidos va disminuyendo conforme aumenta el número atómico. No son variaciones grandes, pero se van acumulando. El actínido son grupos de elementos que forman parte del periodo 7 de la tabla periódica. Que pertenecen a las tierras raras. Estos elementos con los lantánidos son llamados elementos de transición interna. El nombre procede del elemento químico actinio, que suele usarse dentro de este grupo, que da un total de 15 elementos desde el número atómico 89, el actinio, al 103, laurencio. El metal de transición. Los elementos de transición son aquellos elementos químicos que están situados en la parte central del sistema periódico, en el bloque D, cuya principal característica es la inclusión de configuración electrónica del orbital D, parcialmente lleno de electrones. Esta definición puede ampliar considerando con elementos de transición a aquellos que poseen electrónicos alojados en el orbital D. Esto inculcaría a zinc, cadmio y mercurio. Define un metal de transición con un elemento cuyo átomo tiene una subcapa de subnivel de energía incompleta o que puede dar lugar a cationes.
Son metales de transición, ya que tienen una configuración D. Solo se forman unas pocas especies transitorias de estos elementos que dan lugar a iones con una subcapa de parcialmente completa. Y por último está el metal del bloque P. Los elementos metálicos situados en la tabla periódica junto a los metaloides o semimetales dentro del bloque P se distinguen de los metales de otros bloques de la tabla. En algunos casos son denominados otros metales. Tienden a ser blandos y a tener puntos de fusión bajos. Estos elementos son aluminio, galio, indio, estaño, palio, plomo, bismuto. Estos elementos tienen un nombre sistemático. Bueno, eso era todo por ahí. Ya, suscríbanse si les gustó el video y denle like. Adiós.